lo que es lo que se redonda en sentido estricto, que es cuando los tres que estamos en este momento pues debatiremos también junto con vosotros. El objeto de la ponencia es contestar a una pregunta muy simple: si hay materia para hablar o no. Es decir, estamos delante de una cosa que es todo el caso de ayudar, uno más, o por contra, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de minería en el Alto Alfambra? De este proyecto ya con detalle. Solo pues mencionar que estaría aquí, ¿no? Es una gran mancha de Béal. El Béal este hasta el momento ha estado constreñido al valle de Alfambra, pero cuando se produce la confluencia entre el río Seco y del Pobo y el río Alfambra, entonces se crea una especie de cubeta, de cubeta grande. Acaba esta estructura anticlinal, que es el anticlinal de Alcalá, y aparece esta estructura anticlinal que acabamos de ver, esto sería la dirección de la Peña, y este paso de un anticlinal a otro da lugar a una cubeta en donde el valle se hace mucho más grande y hay más poblamiento de estas arcillas encontradas, como puede ser la comarca de la Serranía, no sé si lo conocéis, en Valencia, ¿no? En donde hay, quizá no tantos, y se llegasen a producir todos, claro, porque entonces saldrán, bueno, todos están parados, y otros pues quizá ni se lleguen a plantear. Y claro, cuando es un desembarco minero, los primeros pasos son muy importantes, porque en el momento en que empieza a degradarse el territorio, cada vez va a perder valor y cada vez va a haber más razones para seguir adelante con más proyectos. De momento digo,